Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela, sino esas joyas escondidas, esos dramas que te atrapan desde el primer minuto con sus historias intensas, sus personajes memorables y por supuesto, ese doblaje en español que le da el toque final perfecto. Hoy quiero hablarles de esas series que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles, dramas que te van a hacer reír, llorar, enojarte y suspirar, todo al mismo tiempo. Vamos a explorar esas historias de amor apasionadas, esas tramas llenas de intriga y esos momentos que te dejan sin aliento. Y por supuesto vamos a destacar el trabajo increíble de los actores de doblaje que dan vida a estos personajes en español, porque, seamos honestos, un buen doblaje puede hacer o deshacer una telenovela. Así que si eres como yo y te encanta sumergirte en mundos llenos de emociones y giros inesperados, te invito a que te quedes conmigo. Y antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre telenovelas, series y películas de todo el mundo. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Ahora sí, vamos a empezar. La primera telenovela que quiero recomendarles hoy es una que me robó el corazón desde el primer episodio, Silla Beyaz, que en español se ha doblado como Amor en blanco y negro. Esta serie es una montaña rusa de emociones, con una historia de amor improbable entre un sicario, Ferhat, y una doctora, Asl. Él, un hombre frío y despiadado, marcado por un pasado turbulento; ella, una mujer idealista y compasiva, que cree en la bondad del ser humano. Imaginen la tensión, el conflicto, la atracción inevitable entre dos personas tan opuestas. La serie explora temas como la redención, el perdón, la lealtad y la búsqueda de la felicidad en medio del caos. Lo que hace que esta telenovela sea tan especial es la química palpable entre los protagonistas, Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol, quienes interpretan a Asl y Ferhat de manera magistral. Y por supuesto el doblaje en español es impecable, capturando a la perfección la intensidad de las emociones y los matices de los diálogos. La voz de Ferhat en español es simplemente impactante. Otro drama turco que no puedo dejar de mencionar es Kara Sevda, que en español se ha traducido como Amor Eterno. Esta telenovela es un clásico moderno, una historia de amor trágica que te dejará con el corazón roto, pero al mismo tiempo, te hará creer en el poder del amor verdadero. La trama gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente, pero que se ven obligados a separarse debido a las presiones familiares y las intrigas de terceros. Años después el destino los vuelve a unir, pero las circunstancias han cambiado drásticamente y su amor se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. Kara Sevda es una serie visualmente impresionante con una cinematografía cuidada y una banda sonora emotiva que te transporta directamente a Estambul. La actuación de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan es simplemente excepcional, transmitiendo la pasión, la desesperación y la esperanza de sus personajes de manera convincente. Y por supuesto el doblaje en español es de primera calidad, con voces que encajan a la perfección con la personalidad de cada personaje. Prepárense para llorar a mares con esta telenovela, pero les prometo que valdrá la pena cada lágrima. Ahora, si están buscando algo un poco más ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo Erkenci-Kuş, que en español se ha doblado como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es un soplo de aire fresco, una historia encantadora sobre Sanem y Can, dos jóvenes que se conocen en una agencia de publicidad y se enamoran perdidamente. Sanem es una chica soñadora y creativa, que aspira a convertirse en escritora. Can es un fotógrafo aventurero y carismático, que regresa a Estambul para ayudar a su padre con el negocio familiar. Erkenci-Kuş es una telenovela llena de humor, romance y situaciones divertidas, pero también aborda temas importantes como la familia, la amistad, la ambición y la búsqueda de la identidad. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, quienes interpretan a Sanem y Can, es simplemente electrizante y su relación en la pantalla es genuina y entrañable. Y por supuesto el doblaje en español es excelente con voces que transmiten la alegría, la inocencia y el encanto de los personajes. Esta telenovela es perfecta para verla cuando necesitas un poco de optimismo y una buena dosis de risas. No puedo hablar de telenovelas turcas imperdibles sin mencionar Muhteşem Yzyl, que en español se ha doblado como El Sultán. Esta serie histórica es una producción épica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán,
una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Sultán es una telenovela visualmente deslumbrante con escenarios grandiosos, vestuarios lujosos y una banda sonora imponente. La serie explora temas como el poder, la ambición, la intriga, el amor y la traición, y ofrece una visión fascinante de la vida en el Palacio Otomano en el siglo XVI. La actuación de Ali Tergen como Suleimán y Mary Muzerli como Hurrem es simplemente magistral, transmitiendo la complejidad y la humanidad de sus personajes de manera convincente. Y por supuesto el doblaje en español es impecable con voces que capturan la solemnidad, la pasión y la astucia de los personajes. Si te gustan las series históricas y los dramas de época, El Sultán es una opción que no te puedes perder. Y finalmente quiero recomendarles Yerde, que en español se ha doblado como En el interior. Esta serie de acción y suspense es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio. La trama gira en torno a Sarp y Umut, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que se reencuentran años después, pero en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Umut se convierte en policía para luchar contra el crimen organizado. Yerde es una serie llena de giros inesperados, escenas de acción emocionantes y personajes complejos con motivaciones ocultas. La actuación de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut es simplemente brillante, transmitiendo la rivalidad, la lealtad y el amor fraternal de sus personajes de manera convincente. Y por supuesto el doblaje en español es excelente con voces que capturan la intensidad, la tensión y la desesperación de la historia. Si te gustan los thrillers y las series de acción con una trama inteligente y personajes bien desarrollados, En el interior es una opción que te va a encantar. Bueno, ahí lo tienen, mis recomendaciones de dramas turcos imperdibles con doblaje estelar en español. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido de inspiración para encontrar su próxima obsesión televisiva. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. En resumen, hoy hablamos de Amor en blanco y negro, una historia de amor improbable entre un sicario y una doctora, Amor eterno, un clásico moderno sobre un amor trágico, Pájaro soñador, una comedia romántica llena de humor y encanto, El Sultán, una serie histórica épica sobre el Imperio Otomano, y En el interior, un thriller psicológico lleno de acción y suspense. Todas estas telenovelas tienen en común historias apasionantes, personajes memorables y un doblaje en español de primera calidad. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas? ¿Cuáles creen que son imperdibles? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus recomendaciones y saber qué les gusta ver. Y si han visto alguna de las telenovelas que mencioné en este vídeo, cuéntenme qué les parecieron. Antes de despedirme, quiero recordarles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Subo vídeos sobre telenovelas, series y películas de todo el mundo de manera regular, así que no se pierdan ninguno. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.